Es para mí una bendición estar nuevamente con ustedes y compartir un nuevo programa, Bellas Palabras de Vida. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio esta mañana presentar a nuestro invitado, nuestro querido pastor Isaías Serna, quien representa la iglesia de Calera de Tango. Sea usted bienvenido, mi pastor, al programa Bellas Palabras de Vida. Gracias por acceder a esta entrevista, mi pastor. Muy buenos días, mi hermano Patricio. Un agrado también, le saludo en el amor de Jesús en el día de hoy. Al poder compartir también en este hermoso día de vida y salud que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Y tener la oportunidad y este privilegio que me brinda Dios por intermedio suyo de poder conversar también de esta misericordia y este amor tan grande como hijos del Señor. Le Amén. saludo a usted y a todos quienes están también en la audiencia viendo este hermoso programa, Bellas Palabras de Vida. Amén. Mi pastor, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, la fecha exacta cuando llegó Cristo a mi vida fue un 16 de agosto de 1992, ¿ya? Esto ocurrió en la localidad de Villarrica, comuna de Villarrica, sector de campo, eh, camino a Licanray. Hay un sector ahí llamado Añilco. Hasta allá me encontraba en ese sector luego de haber terminado mi servicio militar. Ya, mi madre vivía en aquel lugar, en una casa de un tío que estaba radicado acá en Santiago y le había dejado al cuidado a mi madre su hogar. A ella le gustaba. Nosotros somos de bueno, yo por lo menos soy de San José de la Mariquina, cerca de Valdivia, ahí a media hora de Valdivia, región de Los Ríos hoy. Y me fui a acompañar a mi madre luego de haber terminado el servicio militar y llegué a ese sector de campo rural ahí en la zona de Villarrica. Y lo que más me llamó la atención es que toda la gente, que la gran mayoría, de un 100%, por decirlo, un 90% eran cristianos. Bien. Habían 3 iglesias en el sector. Estaba la iglesia metodista pentecostal, estaba la iglesia bautista y estaba la iglesia Centros Bíblicos, Mm. que era la iglesia donde mi madre asistía a congregarse. Ella ya, Cristo ya había llegado a su vida en el tiempo de separación que habíamos tenido. El Señor ya había orado en su vida y ella estaba perseverando como miembro de la iglesia de Centros Bíblicos. Y ella estaba ya caminando y sirviendo a Dios en aquel lugar. Cuando yo llego hasta el sector, obviamente con una vida completamente ajena al Evangelio, porque tenía 19 años, ya, 19 años y una vida alejada, o sea, con un pensamiento de Dios muy, muy vago, como el que todos tienen nada más, pero que en el fondo no pasa más allá de un pensamiento criado bajo una, un sistema en cierta forma con principios católicos. Mi mamá era muy católica, estando en San José ella asistía a las misas también, así es que me llamó mucho la atención de que ella estuviese sirviendo a Dios cuando llegué hasta aquel lugar. Eh, Así que cuando llegué hasta aquel lugar, mi mamá lo primero que hizo, como toda buena hija de Dios, como todo buen hijo de Dios, invitarme al culto, al culto. Porque todo el día domingo acudían en el campo a sus diferentes iglesias. Era bastante bonito ver cómo todos de diferentes lugares, porque en el campo no es como acá que usted toma, sino que la gente, nosotros recuerdo que donde mi tío vivía, del camino principal, había bastante distancia, así que ahí se recorren esos terrenos que dando alambrada, cortando el camino para Claro. poder llegar a la iglesia. Y recuerdo que
ese era el trayecto que hacíamos nosotros, aproximadamente 2 kilómetros, caminando hasta llegar a la iglesia que es donde mi mamá se congregaba. Así que me invitó, bueno, yo atendía su invitación también, no queriendo hacerla sentir mal y todo. Fui, pero en realidad no me encontré como, bueno, respetuoso sí, pero encontré que no tenía nada que ver ahí, o sea, sentí siempre me gustó la música, pero ahí en la iglesia de los centros bíblicos ellos tienen en la parte musical es como lenta, eh, es como la pentecostal, como Sí. la iglesia pentecostal, Mm, muy armonioso, tenían un puro armonio y con ese cantaban así. sí. Y en realidad, bueno, participé del culto, los hermanos me saludaron porque gran parte de la congregación era familia de mi mamá y como recién llegado, obviamente me saludaron y todo. Pero luego al volver a casa, mi mamá me pregunta si qué me había parecido, cómo me había gustado. Yo le dije, mire mamá, en realidad no me gustó mucho, le dije yo, no encontré muy grato estar ahí, o sea, no me sentí, bueno, todo bonito, le dije, pero no es como para que yo siga yendo. Mi mamá muy respetuosa me dijo, bueno, me dijo, así, eh, el, uno tiene que elegir y en un día después durante la semana, visité a unos tíos que vivían ahí muy cerquita y ellos perseveraban en la iglesia bautista, que quedaba como a medio kilómetro más arriba de donde, de donde yo dejaba, donde estaba la iglesia de mi mamá. Así que ellos también con mucho cariño me invitaron a congregarme. Y yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, el día domingo mi tío Félix con mi tía eh, me invitaron a que si podía ir a su iglesia. Yo le dije, ¿cómo es la iglesia de ellos? No, dijo, ya tienen música, son más instrumentos. Así que le dije, ¿voy a ir? Sí, me dijo mi mamá, por supuesto. Anda, ella contenta con el hecho de que yo pudiese asistir, para ella era motivo de felicidad porque a todo esto yo venía de una vida, como todo joven, a los 19 años, recién salido de servicio militar, ya con caminos ya iniciados en lo que son fiestas, el tema del alcohol, gracias a Dios. Hoy digo gracias a Dios, pero en ese Eh, entonces, eh, no sabiendo los propósitos de Dios, que hoy día los puedo sí ver con claridad, eh, estuve ahí también muchas veces droga en la mano porque asistía mucho a fiestas y cosas así. sí. Y en realidad pude resistir, pero creo Mm, que como dice la palabra de Dios, que Él ya nos tenía predestinado de antes. Y aun eh, cuando viví una vida muy desordenada como joven, eh, siempre sentí en mí que, que algo me cuidaba, ¿ya? amén. Porque nosotros a todo esto no, de la edad de 1 año yo no tuve papá, nos criamos solos con mi mamá, así que siempre sentí que algo había especial que me cuidaba. Volviendo a lo que le estaba contando, bueno, accedí con mis tíos ya, le dije yo, mire tío, yo voy a pasar a dejar a mi mamá y nos juntamos aquí afuera para seguir camino hacia arriba. Así que fui ese día a la iglesia bautista y claro, ya tenían con guitarras, panderos. Extraño sí en una iglesia bautista, pero Sí, era una iglesia de sector rural, más alegre. claro, claro. Los bautistas también son bien ceremoniosos en sus Sí, cultos también. amén. Y lo que me llamaba la atención, que luego, bueno, participé del culto, lo encontré muy, obviamente más alegre, me sentí como más, Acogido. no sé si más en confianza, pero sí más cómodo Mm, en cuanto al estar ahí. sí, Me senté como todo en la última banca, cerquita de la puerta ahí, y mis tíos me dijeron, bueno, ellos como parte de la congregación estaban ahí con responsabilidad y todo.
Así que terminado el culto, me preguntaron, ¿y te gustó? No, bien, le dije bonito y todo. Me fui muy contento. Sí. Mi mamá también me consultó y le dije que me había parecido bastante bello el servicio. Le dije, son bien alegres, le dije, son más alegres que su iglesia, mamá. Le dije. Uno, Hizo la uno- comparación. claro, uno hablando sin el temor del Señor, uno habla nomás, pues yo no Claro, era miembro de ni una iglesia, yo decía, obviamente con el respeto que se merece, pero le dije, son más alegres que ustedes, mamá, acá abajo les como que le falta un poco más de, de ánimo y mm, todo, haciendo comparaciones. Y mi mamá me dijo, bueno, lo importante es que te congregues y va a seguir que- yendo. Sí, le dije, voy a ir este otro domingo. Y así comencé a asistir como un oyente a la casa del Señor. bueno, Siempre sentadito ahí atrás, pero con mucho respeto. Porque, ¿sabe, hermano Patricio? Pese a todo, yo creo que, como la palabra de Dios dice que Él nos rodea, yo en San José vivíamos en una casa esquina, en una casa mm, de población, calles de tierra, todo muy precario, en el sur más todavía. claro. Y esa esquina, todos los domingos, la iglesia pentecostal iniciaba el punto de predicación ahí. Así que porque de tal manera amó Dios al mundo, lo Bueno, escuchaba y ven a él pecador, después de todo, yo lo escuchaba desde mi pieza, pero bueno, sabe que nunca sentí un cierto, por decirlo así en ese tiempo, como un odio, como algo que me molestara, como decir, ¿por qué no se van a otro lado? Sino que siempre en mí el Evangelio causó un respeto mm, porque tenía amigos del barrio ahí de la población que jugábamos a la pelota y todo, que eran cristianos, sus familias cristianas, eran ellos eh, pentecostales. Entonces los días domingos cuando estábamos en las pichangas, de repente el papá le hablaba y tenían que retirarse del partido porque como a las 4 ya iban caminando el- todos peinaditos y al nosotros punto. los veíamos pasar, lo veíamos Claro, pasar, pero siempre me causó respeto. Antes de llegar al Evangelio, el Evangelio por el hecho de, siempre encontré que ellos tenían una mayor devoción en cuanto mm, a un respeto por Dios. sí es. Yo, aún estando perteneciendo a los Boy Scouts de la parroquia que eran de San José, que eran respaldados por la misma parroquia de ahí de San José, veía que las diferencias eran en cuanto a la forma de mirar a Dios. Obviamente, para Diferente. mí, lo evangélico Mm, eh, profesaban algo más profundo que nosotros, que éramos católicos, en realidad íbamos a las procesiones, a la Cruz de Mayo, a todas esas cosas que se hacen, pero en realidad no había ningún cambio. Nosotros lo íbamos a reír a las misas, con conductas de niños, o sea, de jóvenes que no nos causaba nada en cuanto a nuestra manera de decir, esto provocó en mí tal cosa". sí, Recuerdo que mi abuela, por parte de papá, ella era muy católica, y cada vez que nos iba a visitar me preguntaba, ¿hiciste la primera comunión? mm, No, abuelita, le dije, pero me voy a inscribir y todo. Ella, porque a todos mis otros primos lo hizo hacer la primera comunión, confirmarse y todo. Pero yo sabe que nunca, nunca la nunca. hice tampoco. Nunca pude terminar. Iniciaba, Mm, pero después no terminé porque en realidad me gustaba jugar mucho a la pelota. Entonces, un día domingo, un sábado, usted verá que no iba a estar aprendiendo de Dios, en consecuencia que estaban los partidos del club donde jugaba, así que para mí Era nunca más pude importante terminar. el deporte. Por eso, y cuando llegué allá, después de haber hecho mi servicio militar, llegué y empecé a asistir a la iglesia bautista. Sentía que algo en mí estaba cambiando, y también fue por alejarme de quienes en mi comuna eran las amistades con las cuales yo me rodeaba. Por eso creo que es importante cuando uno llega cuando Cristo nos llama, Sí, una de las cosas trascendentales es salir de en medio de donde uno está. bueno, Llámese como sea, familia, sí, amigos,
compañeros de trabajo. Oiga, si hay algo trascendental, y yo creo que Dios lo hizo perfecto, porque de San José a Villarrica, donde estaba yo, había más o menos 2 horas y media de camino, así que me alejó completamente, aun cuando yo tenía, aún sí, cargaba ciertos vicios como era fumar. Yo fumaba todavía, a escondidas de mi mamá, sí, Sí, no delante de ella, porque pese a no haber tenido papá, ella era muy rigurosa en cuanto al respeto que debía existir en el hogar. sí, Y así lo vi en mi hermano, y obviamente yo también fumaba, pero en lugares donde obviamente no fuera visible. Trataba de que ella, yo creo que sabía, pero muy sabiamente jamás me lo, me lo reprochó, o me hizo sentir eh, como hacerme sentir mal, o criticarme, sí, pero creo que sabía. Y yo, asistiendo a la iglesia bautista, igual todavía tenía cierto, el vicio más que nada de fumar, que queda del servicio militar. Una de las cosas que más se hacen es fumar, y bueno, cuando sale con los demás, también de repente ingerir alcohol y cosas así. En ese tiempo, hoy día en realidad no ignoro cómo es el sistema. Así que, pero asistiendo ya de manera más continua a los cultos de la iglesia bautista, ya hacía parte de mi vida el estar ahí, pero no como miembro, siempre como un oyente. sí, Hasta que un 16 de agosto de 1992, luego de haber vivido una experiencia en mi pueblo, de haber vuelto a San José por una situación y encontrarme nuevamente con los amigos, ya Dios venía hablando, y siempre el hermano encargado del culto hablaba de la amistad del mundo. ¿Qué buscaba la amistad del mundo en uno? mm, ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué era el fin de esto, ¿no es cierto? Y decía él que la amistad del mundo era una amistad que nacía bajo conveniencia, intereses propios de cada uno, porque el mundo busca en uno cómo exprimirlo, pero luego cuando uno necesita de estas amistades, no siempre están ahí. Entonces, el hermano a quien estaba encargado de aquel culto, por decirlo así, como encargado de local, eh, Dios le daba mucha gracia para predicar. O sea, yo, dentro de mi ignorancia, sentía que lo que Dios hablaba por él, hoy día digo Dios hablaba por él, antes de lo que él decía, me hacía mucha razón, como que calaba en mi vida y me hacía ah, meditar. Y claro, volví a San José, yo era muy amigo de los amigos, o sea, en mi casa, que hablaran mal de un amigo, siempre los defendía y todo. Y esa vez Dios me mostró la amistad del mundo en una situación que en realidad me sentí defraudado, me mm, sentí como abandonado. Y recuerdo que después mis amistades llegaron ahí y me dijeron, eh, eh, todos se excusaron de no haber podido estar ahí. Yo le dije, mira, en realidad, le dije, me hizo razón lo que los evangélicos dicen. Le dije yo así, que la amistad del mundo no es más que un simple interés de poder obtener algo, y luego nos deja de lado. Y ustedes me lo demostraron, pues le dije. Dios a través de ustedes me los demostró. Y es verdad. Entonces ellos me decían, no te enojes, si en realidad pasó esto, otro. Yo le dije, no, pero tranquilo, le dije, si a las finales todo nos sirve para darnos cuenta de muchas cosas. Así que me retorné al campo de nuevo, luego de haber hecho el trámite y haber estado con ellos. Y ahí fue cuando creo que Dios, ya luego de haberme confrontado con lo que yo entendía como vida, me estaba esperando ese 16 de agosto de 1992. En un culto muy hermoso, la predicación, ese día sentía muchas ganas de ir a la iglesia, y al estar en el lugar donde siempre me sentaba, a la hora de la palabra de Dios, Dios comenzó a hablar a mi vida. ah, Y pareciera que ocurre esto que muchos dicen, es como que el que está adelante me está hablando a mí, mm, ¿entiendes? Me recuerda el hermano Francisco,
ellos cumplían una labor muy hermosa. Ellos salían desde Villarrica en una camioneta de cabina simple, que era encarpada, tenía asientos, le habían adaptado asientos atrás. mm. Ellos salían 5 personas desde Villarrica hacia el campo. Iban dejando a los encargados de locales en su respectivo lugar. Y el que manejaba la camioneta era el que se quedaba En el lugar en donde el estaba usted. último local, porque después tenía que hacer La la recogida. recogida. Claro, ellos y nosotros teníamos nuestros cultos. Usted sabe que en el campo, obviamente, en ese tiempo, hoy sí hay tendido eléctrico, hay luz, Mm, pero en ese tiempo no era así. Y los cultos generalmente comenzaban todas las 2 de la tarde, porque se eh, hacía con luz día. claro. Y ese día sentía que Dios hablaba a mi vida, que me hacía mucho pensar en todo lo vivido Mm, y que en realidad el camino que llevaba ciertamente no deparaba mayores diferencias de las actitudes que uno podía encontrar con la gente que uno estimaba. Y luego de eso eh, empieza la predicación, estaba muy concentrado en lo que se estaba compartiendo la palabra. Y al final de la palabra, él hace un llamado al altar, ¿ya? Y, y ese llamado fue no de manera directa, sino que dice, hermano, vamos a orar, vamos a orar. Y en esa oración, mientras oraba, decía, en esta tarde, Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que le conozca. Él conoce tu vida y en esta tarde Él quiere manifestarse en ti para que sea una nueva criatura. Oiga, yo estando ahí, y yo como era el único que, según yo, porque mm, mire lo que son las cosas de la vida. Según yo, era el único que era ajeno a la congregación. Y, y llega y dice, bueno, en esta tarde levanta tu mano y vamos a orar por ti, vamos a orar por ti para que Dios obre en tu vida. Y mientras él decía eso, sentía yo mm. en mi corazón un deseo grande de poder levantar mi mano. Oiga, pero alguien a mi lado me decía, tú no podís estar aquí, tú no sois de aquí. Oiga, una lucha tremenda, ¿sabe que Sí, sudaba? bueno, Sudaba en ese momento porque el mundo y el enemigo me confrontaba con la santidad de Dios y me decía, tú nunca vayas a poder estar aquí, tus hábitos de vida son completamente ajenos y yo sabe que quería levantar la mano, pero era como que alguien me tenía las manos así, los brazos paralizados. Y mientras el hermano ahí, con mucha gracia del Señor, hablaba y yo ahí como que, y me hacía pensar todo lo que el enemigo también me hablaba, porque yo era mal hablado, o sea, palabras como las que hoy podemos hablar, o sea, de 10 palabras, 8 eran malas palabras, ah, pues. bueno, Mi mal hablar me precedía. mm, Y todo eso pensaba, el hecho de fumar, de tomar, de tener esa vida. Entonces el enemigo me decía, si tú te metes aquí, se acabó, no hay más de eso y todo. Pero creo que era el día, creo que era el momento que Dios tenía en su tiempo y con mucha valentía digo, porque dije voy a ser el único que voy a pasar, pero con ah, mucha necesidad en mi alma, con amén. mucha necesidad en mi alma. Levanté mi mano y ese día levanté mi mano y dije, eh, ya ciertamente más de lo que pude haber vivido a mis 19 años no veo perspectiva alguna. Y qué pierdo si no tengo nada? Dije yo, no tengo Mm, nada. ¿Qué pierdo con conocer a Cristo y que Él pueda formar parte de mi vida y porque Él quiere lo mejor para mí? claro. Así que al levantar mi mano, luego el hermano dice que pasen los que levantaron su mano.
Y una hija de mi tío que me invitaba también pasó. ¿Y por qué yo le digo que estas son cosas que a uno lo sorprende? Porque uno Sí, muchas veces da por hecho que todos los que están en una familia que sirve a Dios claro. son hombres y mujeres que son convertidos al Evangelio. Amén. Pero ahí toma gran importancia ese encuentro con Cristo, que es el Sí, nacimiento, el nuevo sí, nacimiento, que no significa haber nacido en una familia cristiana, sino que es ese evento especial, como creo yo, que sucede cuando uno se encuentra con aquel que nos amó. Hoy en día lo puedo entender, puedo ver el amor de Dios en sí, aquel día. Y pasé junto a ella, fuimos los dos que pasamos, y con mucho temor, adelante, oramos. Ellos hacen una confesión de fe, que mm, yo siempre también muchas veces se dice que la confesión de fe no tiene mayor trascendencia, pero creo en mi corazón que cuando es voluntad del Espíritu de Dios, sí, sí tiene trascendencia. amén. No algunos llamados que de repente pase, que acá, y de repente por emocionalismo, pero cuando la palabra nos habla, cuando el Espíritu de Dios toca la sensibilidad de nuestras vidas, yo creo que ese llamado tiene un sentido tremendo. Y yo, ¿por qué digo esto? Porque luego de haber pasado, de haberme postrado, de haber hecho mi confesión de fe, no como una vana repetición, sino que con el Mm, sentir, con lo que había en mí, eh, creo en el nuevo pacto que estábamos en este tiempo, en la misericordia de mm, Dios. Cuando yo me arrodillé ahí, me arrodillé como el que vivía en el mundo, como el que había llegado hasta aquel lugar. Pero cuando me levanté de esa oración, algo en mí cambió. la renovación total. Amén, amén. Yo creo Sí, que no lo creo, sé que el mm, Espíritu Santo de Dios, y al recordarme, así es. es como si estuviera en aquel día, Amén. porque desde Amén. aquel día Cristo el Señor me selló, Sí. y la promesa del Espíritu Santo, Mm, que aún vive en mí y está en mi vida, me ha acompañado. mm, Y el recordar es como volver a narrar esta bella experiencia, este camino que he vivido en este tiempo, y al levantarme recuerdo de esa oración. eh, ¿Sabe? Me sentía parte de la iglesia. Siempre que fui, yo sabía que era el extraño que estaba en medio de una congregación. Ellos cantaban, alababan a Dios con sus palmas, alzando sus manos. Yo muchas veces lo hice como a modo de poder compartir eh, con ellos. hacer claro, pero alguien en mí, que era el enemigo, me decía: tú no eres de aquí, tú no Claro. eres de aquí, tú no eres parte de ellos. Pero ese día cuando después de haber recibido a Jesús en mi vida como el Señor y Salvador, sabe que me levanté, y para mí todos quienes estaban ahí era como si lo hubiese conocido desde siempre. Viene. Sentía el abrazo fraterno de hijos del Señor y de gente sencilla de campo, Así gente es. que no tiene de nada de qué jactarse, eh, con iglesias perdón, con bancas que lo único que tenían era una tabla y las Mm, tres patitas de abajo de estas tablas de aserradero, que es muy diferente a lo que hoy vivimos en los templos que nos congregamos, claro. pero gente muy sencilla, y sentí el amor y el cariño y me sentí amado Mm, por Dios, me sentí parte de la iglesia. Luego terminó el culto, sabe que Dios renovó mi mente, mm, mi corazón, mi vida. Salí para afuera, me vine con mis tíos, tomamos oncecita. Después cuando bueno, a todo esto mi mamá se había ido porque ya nos habíamos atrasado bastante. Se había alargado la reunión por todo lo que había acontecido. sí. Y después de tomar once con mis tíos me invitaron, y el día miércoles ellos hacían como oración y como Dorcas, pero me dijeron si quería ir a orar, que podía ir a orar. Así que me retorné a casa. Oiga,
miraba los árboles, veía la cordillera porque el volcán Villarrica, todo eso, eh, escuchaba las aves, los pajaritos, todo me hacía, todo era como un nuevo despertar. Sí. Yo decía después cuántas veces anduve cazando pájaros Mm. con mis amigos y todo. Así que volví a mi hogar muy contento, feliz, y mi mamá me preguntó ese día, oiga, nosotros vivíamos con un sobrino, que mi mamá lo crió como hijo. Sí. Y lo más entretenido de todos nosotros, que mi sobrino asistía a la iglesia metodista. Mire. Mi mamá a los centros bíblicos y yo iba a los eh, bautistas. eh, Así que cuando volví del culto, mi mamá me preguntó, me dijo, ¿se demoraron más? Dijo, ¿salieron más tarde? Sí, mamá, le dije yo, salimos más tarde. Estuvo bonito el culto. Y de ahí me preguntó, yo le dije, oiga, el día miércoles vamos a juntarnos con los hermanos al culto de oración y a otra actividad que hacían solo los hermanos. mm, Y llegó y me dijo, pero esa actividad, dijo, es para los hermanos nomás. Pues le dije, sí, pues le dije, si yo ahora hermano. soy un hijo de Dios. Amén. Y mi mamá me retó, me dijo, déjate hablarle ceras, me dijo, porque Mm. para que usted vaya viendo cómo era. Sí. Porque yo siempre era como bien bromista. Mm. Y le dije, si ahora yo soy hijo de Dios, mamá, si también voy a estar ahí. Me dijo, déjate hablarle ceras, me dijo, con las cosas de Dios no se juega, me dijo. Eh, Yo le dije, mamá, si en serio, si es verdad, si hoy día el Señor Jesucristo llegó a mi vida y es mm, mi Señor y Salvador, yo soy parte de la iglesia. Sí. Y me miraba ella y me decía, ¿en serio? Sí, mamá, sí es verdad. Oh, ahí ya cuando le repetí, me abrazó, Mm, lloró conmigo, porque yo soy el menor de todos mis hermanos. Sí. Entonces, era como el que quedaba ahí aún pendiente de todo. Y de ahí en adelante ya comenzó mi vida en aquel lugar como al servicio de la obra del Señor. Sí. Y el recorrido fue grande porque durante todo ese trayecto usted fue creciendo en la iglesia, fue tomando nuevas responsabilidades acá en Santiago. Trabajamos juntos también, se Así recuerda. es, por supuesto, Trabajamos juntos en Hume así y, es. y luego ahora, bueno, ahora el Señor lo llamó al ministerio y pastor, y cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo el Señor ha sido con usted durante su ministerio? Acá, Bueno, le ¿cuál ha tomado agradezco. ahora? Pastoral. Amén, amén. Bueno, yo le agradezco a Dios, como relatábamos estos inicios, luego de allá de Villarrica, el mismo año yo me vine a trabajar acá a Lindero, Sí, al sector de Lindero, me vine el mismo año 92 y recuerdo que una anciana que me quería mucho, antes de venirme, cuando ellos supieron que yo me venía, se entristecieron porque a todo esto aprendí a tocar un poco guitarra, así que ayudaba ahí. Y ella me dijo con mucho amor, me dijo, hermano Isaías, cuando llega allá, busque una congregación, busque dónde congregarse, que es lo primero que tiene que hacer. Muchos jóvenes han ido de acá y lamentablemente después tenemos que saber que se han apartado del camino. Y esas palabras calaron muy hondo en mí, o sea, era mm, como que me la había escrito así en la mente y en el corazón. bien, Y al llegar acá al Lindero, pude, cobraron en mi vida esas palabras y el Espíritu de Dios que como que me recordaba. Y una de mis primeras necesidades fue empezar a congregarme bien, en Lindero, y ahí en una congregación muy pequeñita. Yo en realidad, si usted me pregunta nombres de iglesia, yo no veía el nombre de la iglesia, yo veía que se alabara el nombre de Dios nada más amén, y para mí eso era suficiente, no andaba, porque no había, bueno, ella me había dicho que viera una iglesia bautista, pero acá en el sector de Winnie y Lindero no mm, habían, así que me dijo, si no encuentra, busca una congregación. Y para mí eso era el todo y Dios
Dios me enseñó a través de estas iglesias pequeñas que muchas veces también sufren y qué triste, lo que voy a decir, el menosprecio de quienes tal vez se olvidan de cómo comienzan. Sí, ¿Ah? Si bien es cierto, allí en esa iglesia pequeña, Dios me enseñó, me empezó a formar, a formar. amén. Recuerdo que hacíamos puntos de predicación en la calle, éramos alrededor de 10 hermanos, cantábamos de esto, cantábamos coros de esto que uno después del himno especial canta coro, ¿no es cierto? Ya ese Sí, era nuestro himno en la calle, pero lo hacíamos con mucha devoción, lo hacíamos amén. para Dios. Yo me sentía muy contento y de repente la hermandad no era muy numerosa, nos entregaban, empecé lo que era coordinar un servicio, predicar, y recuerdo que ahí comenzamos los servicios con el Señor. Estaba ordenado que a las 8 era el culto y a las 8 el predicador estaba en el púlpito y en el nombre del Señor Jesucristo se da inicio al culto. Sí, Y a veces con la hermana, la esposa del hermano que se ganaba en la puerta y el que está, y bueno, y el Señor ahí. amén. Y esa experiencia que para muchos de repente es como motivo de hacerlo. Dios nos prepara en todos los aspectos por lo que ha de venir hacia adelante. Y ahí en el año 1993 llegué acá a Win, me trasladé a Win a arrendar acá, porque Win era como el Santiago pequeño de este sector que tenía de todo, o sea, era más fácil. Lindero era muy precario y me vine por trabajo también. Y en el año 93 llegué a la Iglesia Unida. Llegué a la Iglesia Sí, Unida que administra nuestro pastor José Molina Muñoz, junto con nuestra pastora Sonia Santos. Y sí, llegué a través de una predicación que escuché de ellos un día estando en Lindero. mire, Eh, Escuché una predicación de ellos como ciclista y el hermano Arenas, que hoy descansa en los brazos del Señor, fue quien predicó y él era un hombre analfabeto y él hablaba de su analfabetismo, mm, pero que Dios había hecho en él un gran milagro y que hoy era un hijo de Dios, que le daba gracias a Dios porque hoy día su vida había sido transformada. Fue muy hermoso, sí, me quedó esa. Y cuando llegué acá a Win, en el año 93, un día me levanté también con el afán de congregarme en un lugar. El Espíritu de Dios me llevó hasta la Iglesia Unida. amén. Fue levantarme y sentir que yo tenía que llegar a esa iglesia. No sabía la dirección, lo único que sabía era Manuel Plaza, porque Mm, ahí está la iglesia matriz de la Iglesia Unida acá en Puy. sí, Y ahí, en la Iglesia Unida, Dios me formó. Me amén. formó porque desde que yo me vine al mes siguiente, el 16 de agosto, yo había llegado a mi vida, pero el día 29 de septiembre del mismo año, yo me vine a trabajar acá buscando Santiago, como todo buen sureño nuevos rumbos, nuevas claro, perspectivas de vida, con muchos desafíos y como joven también. Y, y mi formación, aun cuando era muy precaria en cuanto al tiempo que había estado congregado, todo para mí era motivo de aprendizaje. Pero acá en Buin, cuando llegué a la Iglesia Unida, Dios a través de su siervo y de la doctrina recibida me formó en muchos aspectos de mi vida, me ordenó y también me enseñó a vivir en el temor, aprendí a vivir en el temor de Dios. Y sí, ahí, como bien dice usted, de ser un hermano que llegué a la banca, pero con mucho deseo de trabajar, eh, comenzamos a participar en los jóvenes. Siempre me ha gustado cantar, no canto muy bien, pero lo hago para Dios, siempre amén. digo, y integré el coro, que para mí fue algo, sabe que todo lo que me ocurría y que todo Mm, lo que Dios me permitía hacer era como trascendental en mi vida. claro, A lo mejor para los demás les daba lo mismo, pero para mí era importante. A diferencia de los jóvenes de aquel entonces, siempre me relacioné con las personas adultas. Si bien es cierto, con los jóvenes compartíamos dentro de la juventud, pero mi relación siempre fue más con gente adulta, que pudiera en cierta forma entregarme ciertas cosas que uno busca,
sirviendo al Señor. Y así fue como Dios me empezó a formar, participé en el HUM, como bien dice usted, llegué ahí como ayudante de juventud, después Dios por misericordia me honró como ayudante zonal, después de, como era en ese tiempo, eran supervisor Sobre de sonar. del área metropolitana, ahí nos Mm, conocimos y bueno, ya en la zonal sí, nos empezamos a ver y todo, y después Dios por misericordia también me honra como director del HUM junto a nuestro hermano Elías Figueroa. sí, ¿Ya? Con él estuvimos el último, estuve 2 años con él y con él terminamos su proceso en Rengo. sí, fue. Allá en Rengo, muchos de quienes Mm, le acompañamos a él, nuestro pastor Olivares, el hermano Collipal, sí. eh, Mano Marín. hermano Marín, muchos de los que Sí, acompañamos a nuestro hermano Elías, en Rengo, me acuerdo que fue la reestructuración sí. de un nuevo directorio Amén. y nuestro hermano Freddy, hoy pastor también, fue nombrado como presidente del HUM. Dirigió. Sí, Y recuerdo que yo llevaba 2 años como director y mi hermano Elías me había enviado a la 10ª región, a la región de los ríos y de los lagos, sí. que me dijo usted es de acá, así que usted con ellos va a estar Ya, bien ya y el conoce el hermano barrio. Freddy, claro, y el hermano Freddy, el pastor Freddy, hermano en ese tiempo, se acerca a mí y me dice, porque él ya sabía quiénes iban a quedar y quiénes, pero él se acercó a mí de una manera muy sincera y con cierto sentimiento encontrado. Él y el hermano y el pastor Cerda, que hoy día también en ese tiempo hermano, Sí, y me dice, hermano Isaías, me dijo, hoy le quiero comunicar que hasta el día de hoy nada más ejerce como director y me dice que él había hablado con mi obispo porque en realidad el trabajo que Dios hizo, y yo esto siempre lo he mirado de esta manera, Dios nos ocupa para trabajar y el sí. apóstol Pablo lo dice claramente que somos servidores solamente, Amén. servidores, que el trabajo que habíamos hecho en la región de los ríos y de los lagos, Dios lo había prosperado y multiplicado. Era una región que traía algunas dificultades, pero Dios nos dio la gracia junto a los hermanos, junto a Sí, los pastores, muy buena gente, y en realidad la región levantó para la gloria del Señor compromiso y todo, y fue de mucha bendición. Entonces, hermano Freddy, viendo eso, en aquel entonces como hermano, sentía como que había sido muy poco el tiempo mm, que no era como justo, pero yo creo que los propósitos y la justicia de Dios es mejor que cualquiera. sí, Uno, amén. uno de repente por cosas sentimentales puede pensar que no, pero cuando Dios dice hasta aquí Hasta nomás, aquí. porque ese Amén. es el tiempo, así. Yo le dije, mire hermano Freddy, le dije yo, no se preocupe, se lo dije así, no se preocupe. Yo creo que Dios hasta aquí me tenía, para esto me Amén. trajo. Y yo me siento, le dije, honrado de que Dios me haya considerado a mí. Dentro de la iglesia de Buin no había habido un director de Hume. Sí, Y me acepto mi pastor, que también fue director, el pastor Molina, pero no había habido un director, bueno, hasta el día de hoy tampoco. Pero para mí una honra que Dios me haya considerado, le sí. dije. No piense que yo me voy sentido, que me voy, no, me voy Mm, contento de haber podido ser un servidor del Señor. Así que lo mejor para usted, Dios le acompañe, nos abrazamos ahí. Y ahí terminó mi labor. Y el hermano Raúl Arzúa, parece que, el que hoy es presidente de Hume, me dice, nosotros le hablamos a mi obispo, le dijimos, le hicimos ver y mi obispo dijo que no, mm, dijo, dejen al hermano Serna que vuelva a su iglesia porque Dios tiene otros trabajos para él. Así que retorné de vuelta a la labor y acá había mucho trabajo, siempre ha habido, gracias a Dios, en Buin, en la parte de iglesia, trabajando y todo. Y como encargado de locales, Dios siempre nos honró junto a mi familia, mis sí, hijos, mi esposa, que Dios me dio también y trabajando siempre con el mismo anhelo, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas,
con el mismo gozo, con el mismo Amén. compromiso. Alguien dice de repente, claro, porque bueno, mi pastor José es mi suegro, ¿ah? Sí, Eh, él siempre me dice, porque él me preguntó, ¿y dónde nos conoció usted cuando fuimos a predicar, cuando ustedes fueron al Lindero, mi pastor? Ahí yo conocí. Pucha, dijo, no haber sabido que iba a estar ahí, dijo, no hubiese ido a predicar al Lindero, y después iba a llegar acá y me iba a quitar una hija, dijo. Pero yo dentro de lo que es la congregación, dentro de lo que es iglesia, creo que hay cosas que hay que saber separar. Sí, Y creo que la familia, indistintamente que uno pueda participar de la iglesia y ser parte de la familia pastoral en cierta forma, no nos da derecho a un usufructo dentro de la iglesia. Creo que cada hermano, cada hijo, cada yerno, cada nuera, cada nieto de pastor en la iglesia, si no está conforme al orden, tiene que ser corregido, amén. porque eso marca un precedente en quien administra la iglesia para toda la congregación. Pues a Claro, veces decimos que Dios nos ama a todos por igual, pero de repente para algunos parece que lo amara un poquito más y para otros. sí. ¿Ah? Y ese fue mi sentir siempre en la Amén. iglesia. Yo, si me corregían, amén, mi pastor, amén, sí, vaya tal, amén. Nunca le he dicho suegro a mi pastor, ni a mi Sí, pastora. Siempre para mí ellos han sido mi pastor y mi pastora hasta el día de hoy, porque obviamente en las reuniones familiares compartimos de una manera diferente, pero sí, estando en la casa de Dios eh, es otra la forma. Así que de ahí estábamos sirviendo a Dios con mi esposa ahí en Buin, acá en Buin, porque yo aún vivo acá en Buin, sí. y lo que es Dios, a Dios es tan perfecto en todo Mm, y escudriña nuestros pensamientos. A ver. sí, Nosotros con mi esposa, ese año que Dios nos llamó, nos íbamos a ir, no íbamos de vacaciones y nos íbamos a Villarrica para poder buscar un lugar porque nosotros nos íbamos a ir de acá de la zona. sí, No lo sabía nadie, lo sabíamos nosotros nada más y bueno, y lo sabía Dios. sí. Así que le dijimos, ya viejita, vamos a ir para allá, vamos a ir a Villarrica, a mí me gusta Villarrica, mi mamá que vivía en San José también me había dicho, hijo, si ustedes se vienen, yo vendo en San José y me vengo con ustedes, y ella tenía una propiedad precisamente en el sector donde el Señor me encontró. Así que me dijo, Amén. construimos una casa allá en el campo y ustedes se compran su casa acá, y con lo que íbamos a vender acá, en donde hoy vivimos, que gracias a Dios nuestro, eh, teníamos para hacerlo. Así que ese era nuestro propósito, eran nuestros propósitos. Recuerdo que le pedí permiso a mi pastor ese año para no ir a las conferencias, porque quería aprovechar. Yo iba a trabajar junto a la comisión de WIN, todos los Sí, años estábamos allá, y le pedí permiso para no asistir ese año a las conferencias e irme con la familia. Mi familia se iba 2 semanas antes, le había sacado pasajes de bus. Yo le dije, mira, yo salgo en febrero y me voy en el vehículo enseguida, me voy para allá y nos unimos. Ya, y en eso estamos. Cuando mi pastor me llama y me dice que quiere conversar conmigo. Justo habíamos ido a picar cebolla porque las Dorcas iban a hacer empanadas en la iglesia, así que estábamos en la iglesia, le fui a ayudar a mi esposa a picar cebolla. Y estábamos en eso y llegamos acá y él nos comenta de este cincuentenario, ¿se acuerda que fue? sí. Nosotros somos los pastores del cincuentenario, Cincuentenario. Mm, un hito histórico. sí. Y, y Oye, resulta que, no, un claro, no, ícono, claro, trascendental, eso no. por supuesto. Te va a marcar para toda la vida. Y ahí tengo mi recuerdo, guarda, lo tengo ahí colgadito. Y, y resulta que nos dice lo que Dios le había, lo que Dios le había mostrado a nuestro obispo, porque él le había dicho que podía regalarle, porque son de 50 años. Y ahí que el Señor le había pedido hombres para expandir la obra. ¿Ya? Sí, Y bueno, nuestro pastor siempre tuvo el anhelo de llegar a Calera de Tango. Calera de Tango nunca tuvo un pastor
de nuestra iglesia, y siempre decíamos, podríamos ir a hacer un local, no teníamos a nadie de allá tampoco que fuera de Calera, no había nadie. Y ese día él no vino, nos reunimos acá junto a mi pastora, vinieron dos cuñados y conversamos, pues. Ya empezamos a conversar como siempre, pues. Y ahí él nos cuenta que había tenido una reunión y que en esa reunión mi obispo le había pedido un matrimonio para la obra. Ya nosotros hasta ahí escuchando y todo, y mi pastor nos dice que cuando mi obispo le dice eso, Dios coloca en su corazón nuestras personas. Sí. Oye, cuando dijo eso, imagínense, nosotros con todo planificado, quedamos Claro, chop. muy, claro, claro, Mm, porque nosotros éramos muy cercanos, mi esposa muy cercana a mi pastora, sí, era una fiel colaboradora, yo también con mi pastor y a los hermanos oficiales, siempre también era oficial de acá de la iglesia, muy cercano a él también, siempre viendo los pros y los contras mm, de la obra del Señor. Y nos preguntan, ¿y qué opinan ustedes? Porque ya estamos... Bueno, yo le dije, mire mi pastor, y se lo dije así, si usted me hubiese dicho que estaba esta posibilidad y usted tenía 3 matrimonios como opciones para ir para allá, yo inmediatamente le digo que agradecido que me haya considerado, pero como es una opción, nosotros no, no que queremos. me, claro, que me descarte, porque hay 2 más, entonces, pero una cosa sí le dije, he aprendido, una cosa he aprendido, que cuando Dios pone en el corazón de alguien y el propósito de Dios está en hacer algo, y si usted me dice que Dios en su corazón colocó este sentir, le dije, a Dios jamás le he dicho que no, Ah, porque a Él estoy para obedecer, a Él le debo mi vida. mm, Y si Dios colocó eso en su corazón, tenemos que obedecer, porque es parte de lo que el Señor quiere, quiere ver en nosotros. Ahora, el campo no había, era un campo donde no había nadie, ni siquiera teníamos un hermano de la iglesia nuestra. No sí, conocía Calera de Tango, siempre pasaba por la calle de afuera, siempre pensé que no mm, había población en Calera de Tango, porque uno no se adentra, siempre pasa por fuera rumbo hacia Talagante, transitaba yo esas partes. Y recuerdo muy bien que mi obispo cuando nos presentamos ese año, el año 95 que fue, en esas conferencias, mi obispo nos dice, estando ahí en el culto, nos dice, pastores, nos reunió y nos dice, pastores, lo que les voy a pedir es que cuando ustedes lleguen a su iglesia, no se queden planificando, no se queden pensando en estrategia, en cosas, no, mm, pastores, vayan, vayan, estén un tiempo, sí, ordénense, pero vayan lo antes posible. Y recuerdo que en el culto de clausura en la noche, cuando se hicieron los nombramientos, dice que oremos, que oremos, que le pidamos algo a Dios. Y yo sí, lo único que le dije, Señor, yo quiero que usted vaya con nosotros. No quiero ir yo, no quiero ir yo, no quiero que vaya la familia a hacer una molina, quiero que usted vaya. sí, Y que antes que nosotros lleguemos allá, sé que usted ya está obrando, sé que usted ya mm, está moviéndose en aquel lugar y tiene todo preparado, porque nada de lo que Dios hace lo hace como nosotros de repente bueno, improvisamos. Así que nos fuimos y el día 15 fuimos a conocer Calera en realidad y nos adentramos y claro, habían poblaciones, yo preguntando y ese día oramos, un día de escuela dominical, mi pastor dijo, eh, vayan a conocer Calera de Tango y, y vean dónde poder establecerse. Amén, pues fuimos, oramos con mi esposa, le pedimos que el Espíritu de Dios nos guiara y siempre le he dicho, Señor, esta es tu obra, yo soy un administrador, por tanto quiero que tú nos lleves al lugar donde tú vas a sí, levantar una obra
porque tampoco se trata de colocarse a media cuadra del pastor de otra iglesia. O sea, Claro. nunca he visto el evangelio bajo esa perspectiva. Mm. Y nos fuimos con mi esposa preguntando, no, acá hay iglesia, acá no, entonces acá no, listo, y todo, pero pidiéndole al Espíritu Santo que nos llevara. Y recuerdo que estábamos ahí cuando llegamos al paradero 10, ahí en Calera, y ahí había una iglesia bautista, pues me acordé, le dije a mi Bueno. esposa, estas son mis orígenes. Y le pregunta a una señora, le dije, oiga, ¿y no hay ni una población nueva acá donde... Me dijo, mire, como a 200 metros hay una entrada y está la villa Puerta del Inca. Sí. Eso es una villa nueva. Se hicieron 2 etapas y ahí no hay iglesia, dijo. Ahí parece que no hay iglesia. Pero yo le dije, ¿van a predicar? No, hay una iglesia en el Paradero 13 que queda mucho más allá. Ah, le dije, bueno, gracias, vamos a ir a ver y todo. Y cuando voy entrando, porque era como una calle y luego se abría la villa, voy entrando en la camioneta y asomamos a la villa, el Espíritu de Dios me habla y me dice, este es el lugar, Lugar. Mm. aquí, aquí. Y lo sentí tan maravilloso lo que Dios me dice y le digo a mi esposa, este es el lugar. Aquí Dios nos llamó a trabajar en este lugar. Sí. Así que ya encontrando el lugar donde trabajar, nos devolvimos a Wynn y el 17 de febrero del mismo año nos fuimos a Calera de Tango. Pero nos fuimos, estábamos encargados de un local en 24 de abril en Paine. Los hermanos nos despidieron, habíamos estado 2 años con ellos, antes de eso en otros locales, trabajando y nos despidieron y nosotros nos despedimos también de la iglesia de Wynn y de ahí no volvimos más. Sí. O sea, nos fuimos, no, no. ¿Y cuál fue nuestra iglesia? Fue comenzar a predicar en la calle, puntos de predicación desde las 6 hasta las 9 de la noche, era un constante predicar. Y recuerdo que el Señor me habla en estas locuras, como dicen muchas veces los pentecostales, y Dios coloca en mi corazón, dice así como Josué dio las 7 vueltas, Bien. ¿no es cierto? Ahí en Jericó para que cayeran los muros. Le dije a mi esposa, nosotros también vamos a rodear esta villa y nuestra primera predicación la vamos a hacer por, por el exterior de la villa, por todos los del Linde. Y fue bastante hermoso porque cada domingo avanzábamos un trayecto. Bien. Y recuerdo que había una parte, mi esposa después lo contó en una convención de Dorca, que había una parte que era de pura tierra, un camino de pura tierra, que quedaba por el sector de atrás que deslindaba con una parcela. Y la hermana, usted sabe que siempre la hermana de la iglesia, siempre, obviamente, día de servicio, bien presentada. Y el polvo quedaba con una altura más o menos considerada, entonces mi esposa no me decía nada. A todo esto nos acompañó también la familia Vilches Lagos, que ellos venían de a donde mi pastor del directorio, mi pastor Oreste Cartenchani, ellos venían y vinieron Ah, a trabajar acá. sí. Habían llegado a la iglesia de Win, Chiguayante. tenían poquito, Chiguayante, Ah, ellos tenían muy poco ah, tiempo y vivían cerquita de nosotros acá. Y el hermano Cristian dice, mi pastor, ¿sabe qué? Dios colocó en mi corazón que lo acompañáramos. Y mi bien. pastor, mi pastor José dijo que nadie, bueno, mi obispo dijo que ni un hermano podía acompañar a los que se iban, Sí. excepto así nada más. Y recuerdo que los hermanos, mi pastor autorizó a los hermanos que nos acompañaran. Y mi esposa cuando estaban ahí, ella pensó entre ella, decía, yo no sé para qué los trajo a predicar para acá, para qué. Y nos paramos justo en un lugar en donde hoy día una hermana, una miembro de nuestra iglesia, una hermana, vivía en ese sector. Y Amén. ella a través de esa predicación llegó. En este tiempo, ya 6 años que hemos vivido en Calera de Tango, seguimos predicando, esperando en el Señor que nos pueda conceder un lugar donde establecer su obra, donde levantar una casa de oración. Amén. Pero sabe, mi hermano Patricio, no ha sido impedimento para que la iglesia se constituya como Dios manda que sea. Sí.
Hoy tenemos una hermandad aproximada de 40 hermanos en este Amén. tiempo que perseveran, la gran mayoría en formas muy preciosas, como Dios los llamó, a través de Sí, esta predicación que hicimos durante meses, hicimos como un mes y medio de pura predicación hasta que empezaron a asomar los primeros llamados, muchos de ellos amén. hijos de Dios que habían quedado a la deriva por circunstancias, ¿ya? Sí, Muchas veces decimos, y se desea para el pastor nuevo, se dice, oiga, ojalá que cuando el Señor les dé pura mm, ovejita nuevas, no, pero Dios como un buen padre nunca se olvida de nadie, sí, de nadie. La iglesia se olvida, deja amén, mucho de lado, pero Dios no se olvida. amén. Y dice el Señor que el que haga volver a uno, ¿no es cierto?, de aquellos Sí, que se han extraviado, perdona multitud de pecados, así que amén, no es que Dios al que se ha alejado lo deje de mirar como hijo, siempre sí, lo sigue esperando. Y tenemos el relato del hijo pródigo ahí también, ¿no es amén, cierto?, que nos habla de este amor que Dios tiene. Así que muchos hermanos que de congregaciones que estaban ahí y por distanciamiento que habían sido sacados de sus lugares de origen y se empezaron a congregar. amén, Pudimos hablar con la junta de vecinos, nos abrió las puertas para poder arrendar la sede. Antes de comenzar el ministerio ahí en Calera, lo primero que Dios me permitió hacer es ir y presentarnos donde el alcalde de la comuna, como dueño de casa, entramos por la puerta. sí, Y recuerdo que cuando hablamos con don Erasmo Valenzuela, que este año ejerce su último año, le dije, bueno, nos presentamos, somos pastores enviados a trabajar aquí a Calera de Tango, y él me dijo, terreno no tengo, sí, dijo, mm, no tengo terreno para darle a donde... Bueno. Yo le dije, no, le dije, si yo no vengo a pedirle terreno, vengo a presentarme porque nosotros venimos a trabajar en el a la nombre del común, Señor en bien de la comuna. Venimos a amén, aportar desde nuestro lugar como iglesia, y usted sabe que el trabajo social que nosotros hacemos, que no es muy bien mirado, que no es muy bien ujú, considerado, es harto. Y amén, dijo, no, dijo, en eso sí que tiene razón, lo comparto, la iglesia es importante, así que le dije, ese es mi sentir, por eso vengo aquí, usted es dueño de casa, le dije, y siempre me gusta entrar por la puerta. Así que para que usted sepa. Y sabe que cuando arrendamos la sede social, eh, en una ocasión estábamos predicando frente a la casa de la presidenta de la Junta de Vecinos, y él estaba dentro, el mire, alcalde. Yo no sabía que él mm, estaba ahí. Y la presidenta, la señora Patricia Rocha, le dice, oiga, alcalde, ¿sabe qué? Ese pastor que está predicando allá afuera quiere arrendar la sede y todo, dijo, y no sé qué hacer y todo. Y el alcalde le dice, arriéndese. amén, Pero me dijo, no, yo sé quiénes son, arriéndese. ¿Se fija la sí, importancia de... Así que amén, Dios nos estaba... Y comenzamos a hacer culto en la sede, luego los hogares como la iglesia, como la iglesia antigua, ¿no es cierto?, que nos muestra en la Biblia, de que los hogares eran las iglesias de aquel entonces. amén, Comenzamos a congregarnos también en los hogares, y antes de eso, predicando la palabra, empezamos a conocer hermanos y decían, ¿dónde está su iglesia? Yo le decía, aquí está la iglesia, hoy aquí, donde usted está, esta es la iglesia. Y me decían, cuando tenga un lugar donde congregarse, me avisan, nos avisan porque queremos congregarnos y todo. Y un día llegamos a un hogar de una hermana, la hermana Rosita Quiró, que también está con nosotros hasta el día de hoy. Y ella me dice, mi pastor, pero yo le dije, ¿sabe? Y me preguntó, oiga, pastor, me dijo, ¿y hay gente que han hablado? Sí, le dije, hay varios, pero no tenemos dónde congregarnos. Y ella me dice, hagamos un servicio aquí, mi pastor. Y pareciese como repetitivo, pero ahí debajo del parrón, ese parrón que a muchos amén, lo ha cobijado como el primer lugar de culto, nos congregamos también aproximadamente 18 hermanos en la primera reunión que hicimos. sí, Y de ahí en adelante comenzar a trabajar en la sede social, en los hogares de los hermanos. Dios comenzó a traer las almas porque Él es quien hace todo. En realidad,
A veces yo digo, a veces tenemos ese decir, me Mm, gané o no, nosotros no ganamos nada. Imagínense sí, que Cristo nos tuvo que ganar a nosotros, que amén. vamos a ganar. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, nada más por Sí, voluntad de Dios. Y comenzaron a llegar los hermanos a la iglesia, gente de muy buen corazón, en realidad, hijos de Dios, un pueblo de Dios que nos ha entregado en aquel lugar, muy sencillo, gente humilde de trabajo, pero también con un amor por la obra de Dios que en realidad me hace sentir bastante cómodo. Pensamos que íbamos a extrañar, bueno, mi esposa un poquito más, yo como no soy de acá, el que arrienda siempre está hecho para adaptarse, ¿ya? Pero también fueron 22 años que estuvimos en la iglesia de Wynn, me casé ahí, nacieron nuestros hijos, nuestros 3 hijos, y, pero hoy con los hermanos que Dios ha llevado a su obra, nos han hecho sentir amados y queridos. Entonces amén. nos sentimos bastante contentos con ellos también. Y en estos 6 años Dios ha mostrado su fidelidad, que siempre está, nos ha eh, sustentado en todo. Como le decía, yo viajo continuamente, vivo aún acá en Buin, viajamos como a nuestro servicio, pero no ha sido impedimento para poder trabajar en la obra. Nos integramos a la zona Maipo como iglesia. Sí, Para hacer una iglesia pequeña, el primer año nos integramos inmediatamente al HUM, nos integramos a los ciclistas, nos integramos a las Dorcas, y como iglesia participando activamente en todo, aún no importando el número, pero sí con el deseo de vivir esa experiencia que toda iglesia pequeña vive, y yo creo que usted amén. con sus pueblitos también, Claro, que por el, supuesto. que el ciclista es joven, bueno, Mm, los hermanos no podemos ser Dorca, obviamente, pero, ujú. pero es la misma iglesia que se traslada Sí, cuando en diferentes su cuerpos. inicio, claro, en Ujú. su inicio está en todo lugar. Y Sí, eso me llamó mucho la atención y me traía el recuerdo cuando estuve allá en el sur. Los pastores, que es algo que acá, bueno, a lo mejor me equivoco y hay algunos que sí lo hacen, que en el sur se acostumbra mucho a acompañar los pastores a los cuerpos, mm, llámese ciclista, juventud. sí, Allá cuando había una zonal de jóvenes, estaban todo todos voy. los pastores de las diferentes iglesias junto a sus congregaciones, porque para ello era un evento especial. Ah, Así que había que saber compartir y considerar a todos también. Y acá en la iglesia nuestra también habituamos a acompañar a los jóvenes, a los ciclistas también, y los otros también por el tema de la movilización, por los vehículos. Bueno, cuando llegamos habíamos como 2 vehículos, hoy día ya, gracias a Dios que Dios le ha provisto a los hermanos trabajo, le ha añadido también y ya sí, se hace un poco más fácil, pero contento, muy feliz por lo que Dios ha hecho en este tiempo, esperando en el Señor aún que Dios, como le decía, nos entregue un lugar donde levantar una casa de oración para que nos podamos congregar, ¿no es cierto? Ya teniendo una independencia, porque hoy estamos en la sede social, por todo lo vivido, obviamente no podemos hacer uso de ella porque no es nuestro, sí. pero sabiendo de que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Oiga, mi pastor, ¿qué le parece si nos lee la palabra del Señor? Amén, pues amén. Vamos a compartir aquí en el libro de los Hechos, Amén. 16, ¿ya? Libro de los Hechos, 16, desde el verso 25 Amén. al 40, para que vea cómo han pasado los años. Sí, pues. Ahora ya, Le cambió el look. sí, no, de todas maneras. No, pero bueno, es parte del proceso, como decía un pastor día atrás, eh, del proceso de la vida. Y tenemos que Amén. vivirlo
con gozo. Desde el 25 al 40 en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. ¿Amén? Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu Y tu casa. casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Eh, esta palabra la encuentro muy hermosa por el contenido que nos muestra al ver en el ministerio del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Sí. También un convertido, un llamado de enemigo del pueblo de Dios, pero convertido para la gloria de Dios. Sí. Nos muestra en un proceso en la ciudad de Filipos, cuando ellos fueron a llevar el evangelio. Lo cual causó gran conmoción, ¿no es cierto? Y generó siempre un malestar entre los sacerdotes de aquel entonces, porque para aquel entonces ya Jesús no estaba, sino que el evangelio estaba siendo predicado por aquellos que se le había entregado la gran comisión, Amén. y el apóstol Pablo, que había sido llamado también por voluntad de Dios a estos conocimientos para ser él, como dice la palabra de Dios, el apóstol de los gentiles. Entonces, Sí. me llama mucho la atención en la actitud, luego de vividas las circunstancias de haber sido encarcelados por el nombre de Cristo, ¿ya? Por predicar la palabra, no fue por ninguna otra cosa. Haber sido encarcelado, y no tan solo encarcelado, sino que habiendo sido golpeado, Amén. ¿ya? Ellos fueron se les dio de latigazo. Nosotros de repente cuando pensamos en latigazos, pensamos como cuando la mamá nos pegaba cuando chicos con una correa y que de repente nos dolía un poco, pero en aquel entonces ya el dominio de los romanos había traído consigo muchas normas de castigo bastante crueles. Amén. Si bien es cierto, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, la forma de castigar era bastante cruel, era una manera de hacerlo escarmentar, de hacerlo razonar y Sí. pensar a esa persona de que ojalá, como bien decíamos nosotros a los papás, nunca más papito, nunca más mamita, ¿no es cierto? No, ¿ah? Mm. Era una manera de hacerlo sentir a ellos que
que si otra vez querían volver a hacerlo, tenían que pensarlo 2 veces. Sí. Y luego de haber sido, hermano, muy, muy lastimado en sus cuerpos, para mayor seguridad, me imagino, cuerpo adolorido, sangrando, ¿ya? Dice que los colocaron en el cepo, ¿no es cierto? Que era una especie de madera que tenía la forma ahí, ¿no es cierto?, de los pies, y se cerraba eso luego con candado y todo. Pero mire, aquí conversábamos el otro día con la iglesia la importancia del gozo. Amén. El gozo. La palabra de Dios nos habla que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Amén. que está con nosotros. Y el propósito del Espíritu Santo, que ayer lo hablábamos, luego de Jesucristo haber resucitado y haber ascendido a la gloria del cielo, el propósito del Espíritu Santo es importante en la vida de un nuevo nacido en Cristo. Porque dice que es aquel que nos guía a toda verdad. Y mayormente es aquel que nos permite crecer interiormente como hombres de Dios. Recordemos que el fruto del Espíritu es esencial en una vida nueva en Cristo. Amén. ¿Ya? Es como la semilla que se echa en la tierra para que produzca, ¿no es cierto?, frutos. Sí. Así el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto?, Amén. vino también ¿para qué? Para formarnos como hijos de Dios, como hombres de Dios, guiados por la palabra del Señor. Que amemos la palabra de Dios, que vivamos bajo su voluntad, que amemos la voluntad de Dios, que de repente muchos podremos decir, la voluntad de Dios es soberana, pero ¿cuántos estamos dispuestos a vivir en esta voluntad soberana? Y el apóstol Pablo, manifestando ese gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo, le dice a su compañero de milicia, Silas, le dice, oremos. ¿Ah? Qué tremendo, ¿ah? Qué Amén. tremendo. Yo sinceramente me confronta la palabra de Dios porque las circunstancias no eran las mejores. Sí. Y le dice, oremos primero que todo, y luego de haber orado, de haber sido fortalecidos en el hombre interior, tal vez de haber sido sus dolores, haber sido tal vez cesado a través de esta oración, le dice a su compañero que canten. Amén. ¿Ah? Cantemos. Y qué tremendo ejemplo nos brinda, hermano, Sí. esta actitud. ¿Ah? Algunos le dicen positivismo, no creo en el positivismo, creo que Dios en su voluntad es perfecto. Amén. Y cuando nosotros entendemos que como hijos de Dios estamos para vivir una vida, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, Amén. pero confiad, yo he vencido Así al al mundo. mundo. Entonces de repente a veces queremos un Sí. evangelio de puro bien. Mm. Es como que el Hijo de Dios no se puede enfermar. El Hijo de Dios no puede pasar una estrechez económica. El Hijo de Dios no puede ser cesado de su trabajo. No, estamos expuestos, y más nosotros, a todas estas cosas. Amén. Pero ¿cuál es nuestra tranquilidad? A través del gozo del Espíritu, saber y tener la certeza de que Cristo está con nosotros en ese Amén. proceso de enfermedad, de estrechez económica, de Sí. haber quedado cesante tal vez, de conflicto familiar y de tantas cosas que a veces no nos gustan porque creemos que eso no es el Evangelio. Pero si miramos las Escrituras, vamos a ver que los hombres de Dios no vivieron vidas tan acomodadas como las que hoy nosotros sí podemos vivir. Amén. Amén. Una vez recibido el mandato, lo que hicieron ellos, ¿qué fue? Ir y poder entregar y cumplir, ¿no es cierto?, la gran comisión. Sí. El propósito de Pablo era predicar el Evangelio, Amén. Encarcelado, vemos que gran parte de sus cartas, ¿no es cierto?, escritas a las iglesias, fueron desde su proceso de encarcelamiento. Y vemos qué tremenda la obra que Dios hizo en el Espíritu, con el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, que él no sentía
el estarse quejando, el estar hablando mal, no, sino que por el contrario, alentaba a las iglesias a permanecer. Y aquí en este tiempo lo vemos cantando con su compañero de milicia. Sí, Y cuando llega, ¿no es cierto? Cuando la fe cobra obra en los corazones de los hijos de Dios, es importante entender que hay un Dios que también se agrada de esto. Y amén. vemos como viene un movimiento tremendo en la cárcel, ¿no es cierto? Los cimientos de la cárcel fueron movidas, dice que Sí, las celdas se abrieron, por ende también ellos, capaz que sus cadenas fueron soltadas y todo. El carcelero al ver esto se sintió, para él fue terrible, porque el encargado de la cárcel era quien tenía que cuidar con su vida a esa gente. sí, En él caía la responsabilidad, él sabía que iba a ser muerto. Y antes de que lo mataran, él quiso tomar en sí, quiso echar suerte sobre su vida. Y qué tremendo lo que Dios tenía deparado para él. Por eso el Evangelio es tan maravilloso cuando lo sabemos entender, amén. porque ese era su tiempo. Sí, Ese era su tiempo. Y qué lindo es que el apóstol Pablo entendiera que aun cuando siendo azotado junto a Sila, ese era un tiempo precioso en que Dios tenía un propósito mayor, ¿ah? Un amén. propósito mayor Sí, con un hombre que estaba allí y va delante de ellos luego de haberlo escuchado, como relata, ¿no es cierto? Y lo más importante y más maravilloso, que este hombre entendió que quienes estaban ahí no eran presos comunes, no era gente que estaba ahí por hechos de delincuencia o por infringir las leyes en robo, en cosas, sino que eran hombres nobles que en realidad lo que estaban haciendo era traer un mensaje que necesitaban muchos de ellos, y es por eso que se postra y les pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No es sí, cierto? Para poder ser salvo, y qué maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice ahí en el Salmo 30. Y ellos, ¿no es cierto?, le respondieron, cree tú es en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú tu y tu casa. casa. Amén. Y qué lindo es esto cuando entendemos el contexto de lo que el apóstol Pablo le dijo, porque a veces también decimos, bueno, si el inconverso cree y mi familia no sirve a Dios, solo basta que yo crea y todos los Sí, demás van a ser salvos, pero no es lo que el contexto dice. sí. El contexto nos señala luego que al carcelero le fue predicada la La palabra palabra de de Dios. Dios. Amén. Amén. Y no tan solo a él, sino que le fue predicada a todos los que estaban en su casa. Sí, Qué importante. O sea, el proceso de ser salvo él y su casa estaba, ¿no es cierto? Estaba allí sustentado en que ellos recibieran la palabra. Porque para poder ser salvos, dice que el pecador tiene que arrepentirse, arrepentís. Amén. venir a los pies de Cristo, ¿no es Sí, cierto? amén. Y a través de ese sacrificio perfecto, de esa sangre gloriosa que fue derramada en la cruz, ¿no es cierto?, la cual redime al pecador Amén. y nos hace aceptos en el amado, ¿no es cierto? Podemos, dice que el Señor nos da este privilegio, ¿no es cierto?, de ser llamados hijos de Hijos de Dios. Dios. Y Amén. el carcelero junto a su familia abrieron su hogar y abrieron sus corazones al Evangelio de Amén. Cristo. Y Cristo pudo llegar a sus vidas y el Evangelio pudo cobrar vida en ellos como lo hizo en mí, como también sé que lo hizo en usted y en todos quienes hemos llegado a los pies Amén. del Señor reconociendo que necesitamos de Él. Amén. ¿Ah? Amén. Que necesitamos de Él, que realmente entendemos que, que nuestras vidas no tienen sentido y cuando Él llega a nuestra vida, le da el sentido perfecto, nos Amén. hace ver la vida de diferente forma y nos da a entender su buen propósito y esta nueva vida en Cristo que sinceramente es maravillosa cuando sabemos vivir al servicio de la obra del Señor, cuando la palabra gratitud se transforma en hecho, que Sí. muestren una vida nueva en el Señor, que Amén. agrade a Dios y que ciertamente glorifique a Dios. Amén. Amén. En nuestras vidas, con nuestras palabras, Sí. con nuestros hechos, Hecho. en el trabajo, en el hogar, en la universidad, Sí. en el colegio,
en todo lugar, ¿no es cierto?, fuimos llamados para gloria y alabanza de Dios. Amén. Y por eso que el testimonio es tan importante, pero un testimonio, muchas veces decimos el testimonio antiguo de lo que yo era, no, el testimonio de la vida nueva en Cristo, Amén. porque la gente ya conoce quién era yo, Sí. saben quién era yo, Amén. nadie tiene que contarles quién era yo. Si yo Amén. voy a mi pueblo, donde vivía en San José, oye, ¿cómo era Isaías cuando era joven? No, este era aquí y acá, pero lo veo hoy día, ha cambiado. ¿Qué ha Amén. ocurrido en él? Entonces, nuestro testimonio en esta vida en Cristo es lo que hoy día resplandece como la luz del mundo, Amén. como esa sal de la tierra que Dios Sí. quiere ver. Imagínense al apóstol Pablo con Sila recriminándose unos con otros, alegando entre ellos, poco menos que queriendo pelear. Una situación es ficticia, pero veamos si esa hubiese sido su actitud. ¿Qué hubiese visto el carcelero en ellos? Claro. Pero el testimonio de hombres que aún, indistintamente de haber sido azotados, de haber sido castigado injustamente, su fe, su convicción permanecía intacta. ¿Cómo es Amén. posible, tal vez dijo el carcelero, que estos hombres puedan cantar? ¿Cómo es posible? Y eso lo llamó a él a entender que había una vida mayor, más maravillosa en poder conocer a Cristo, tanto así que él va y se postra, mire, se Amén. postra él siendo tal vez un romano, se postra delante de gente que ni siquiera debía él sentir un respeto por ellos, dice que se postra, porque Sí. cuando el Espíritu de Dios da testimonio, nos humilla, nos hace Amén. entender de cuán vana es nuestra vida en el mundo. Amén. Una vida vana, una vida que aun cuando tengamos comodidades, cuando tengamos muchas cosas que tal vez nos inten o nos hagan sentir bien, muchas veces por dentro el alma vacía, el corazón con sentimientos oscuros, con pensamientos, ¿no es cierto? Muchas veces malos que nos confrontan en la ambición, en el egoísmo, en tantas cosas como el mundo hoy día vive, como la gente de este Amén. siglo hoy día vive, hablando de respeto, pero no respetando a nadie. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y somos hechos nuevas criaturas en Amén. este nuevo nacimiento, como cuando Nicodemo fue y preguntó, ¿no es cierto? Y nacemos de nuevo, Sí. oiga, hay una vida nueva, Amén. una vida de pensamientos nuevos, de un corazón nuevo, Amén. ¿ah? Donde el Señor me enseña que si yo ante a mi enemigo tenía que vengarme, hoy debo orar por mi enemigo, debo amar a aquellos que nos maldicen muchas veces, aun cuando para muchos sea locura, pero es parte de la nueva vida en Cristo por el Amén. amor recibido de parte de Dios a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Entonces es necesario que yo también hoy vaya y muestre al mundo, es decir, a quienes me conocen, cuán bueno y cuán delicioso es poder servir a este Dios y lo Amén. necesario que es hoy día. Por eso Amén. esta palabra es maravillosa, como vemos Amén. que el poder del Evangelio y el poder de la palabra de Dios es constante, siempre tiene que estar ahí. Mire, Sí. ¿quién iba a pensar que en una cárcel Dios iba a dar oportunidad de que el Evangelio sea predicado? Sí. Entonces a veces nosotros muchas veces creemos que en el punto de predicación solamente, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios nos lleva y nos guía, Él abre puertas, Amén. Él abre las puertas. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Dar de gracia lo que por gracia Gracias. he Sí. recibido, Amén. ¿cierto? Amén. Dios tuvo misericordia de mí, tal vez esté parado frente a una persona que a la vista del mundo es mala, pero Dios tuvo también misericordia de mí. Amén. ¿Por qué no de él? Sí. ¿Entiende? Por Amén. eso alabo a Dios en esta hora. Vemos una familia convertida, nuevos hijos de Sí. Dios transformados. Y el apóstol Pablo, quizás después con Sila, decía, mira Sila, ¿ah? No fue en vano los golpes que recibimos. No lo dice la Biblia, tal vez yo lo hablo por decir, pero es como cuando nosotros de repente vamos a un lugar, oh, mi pastor, de nuevo vamos a ir a predicar esa parte, si ahí nunca según mi mente, mi pensamiento no, Amén. pero
recordemos que Dios es el Todopoderoso. Amén. ¿Ah? Él es poderoso. Su palabra dice que nunca volverá vacía. Así. Y si se predica con fe, ciertamente así va a ser. Amén. Dice que hará lo que tiene que hacer. Entonces, ese proceso nosotros lo hemos podido aprender a vivir allá en Calera de Tango, porque comenzamos 8 hermanos predicando en la calle, Sí. hablando de Cristo solamente. Tirando la red a la derecha, Derecha. con fe, con confianza, pero que hoy día Dios nos muestra el fruto de su obra. Como Amén. Él en sus planes tiene todo listo. Amén. Así que insto a los hermanos en sí, hermanos, a no desmayar en este tiempo, tal vez un Amén. tiempo difícil, pero que no cesemos de hablar, Amén. de alabar a Dios con nuestra boca, Sí. Amén. de poder honrarle en todo, aún en Amén. medio de la enfermedad, del problema, como dijo un varón de Dios, yo sé que mi Redentor vive. Vive. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Amén. Y aun cuando estemos muchas veces pasando, ¿no es cierto?, por valles de sombra o de muerte, ¿no es cierto? Aún así Dios nos dice que no debemos temer porque Él está con nosotros. Amén. Así que alabo a Dios por esta hermosa palabra que nos ha dado, ¿no es cierto? Amén. Sea también motivo de bendición en la vida de cada uno que hoy pueda estar viviendo un proceso. Pero mire, Amén. no es solamente hoy. Hubieron hombres que no vivieron proceso en la comodidad de su hogar, sino que muchas veces en circunstancias muy difíciles, Sí. pero que nunca abandonaron la profesión para la cual habían sido llamados. Amén. Somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Estamos de paso, porque nuestra herencia está reservada en los cielos. Amén. Una gloria eterna junto a nuestro Salvador y a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Por eso, hermano, mirar las cosas, debemos mirar poner la mira en las cosas de arriba, hacer riquezas en el cielo. Amén. ¿Ah? ¿Y cuáles son las riquezas en el cielo? Mi vida a los pies de Cristo. Amén. Mi vida al servicio de Dios. ¿Para que Dios me dé algo? No. Simplemente porque Él me amó en la cruz y me entregó este hermoso don de salvación Sí. que yo no merecía. Amén. Indigno tal vez, Sí. pero que Él supo entender y obedecer a su Padre Sí. para que hoy día estemos sentados aquí hablando y honrando su nombre. Y eso es Amén. maravilloso. Amén. No hay nada más importante en la vida de un hijo de Dios que sentirse amado por un Dios Sí. que envió a su Hijo para mostrarnos esta misericordia y esta gran bondad. Así que, hermanos amados, como dice el himno, firmes y adelante. Amén. Amén. Que su amor por Cristo sea un amor que no nazca de nuestros labios, sino que sea de nuestro corazón, de Amén. hombres y mujeres agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros, por cómo cambió nuestras vidas, porque el Evangelio es un cambio de la persona, Sí. y ya teniendo con lo que Dios nos dé, nos enseña a vivir de una manera quieta y reposada, no siguiendo las corrientes del mundo, no yendo atrás, hacia adelante, afanándonos en cosas de esta vida, sino que entendiendo que fuimos llamados para un, para un, Propósito. con un propósito mayor. Sí. Amén. Amén. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí. Amén. Así que mira a su alrededor, mira a su lado. ¿Cuántos más faltan que lleguen? Bueno, usted fue llamado, yo fui llamado para cumplir esta labor. Donde Amén. Dios nos tiene hoy, trabajemos, Sí. trabajemos. No para la vanagloria del hombre, no para Amén. que digan mañana, oh, qué grande es esta iglesia. La iglesia de Cristo no tiene nombre. Sí. La iglesia de Cristo no tiene nombre. Ciertamente, hoy día nos dividimos por denominaciones, pero cuando Cristo venga, mirará en el corazón de cada uno de quienes hayan trabajado. Amén. Nos sometemos
Hoy tenemos autoridades dentro de nuestra iglesia a quienes respetamos, ¿no es cierto? Y formamos parte del orden que está estipulado como en cada denominación para sembrar y predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Así que agradezco a Dios este tiempo precioso de esta palabra que nos ha dado el Señor. Para Dios sea la honra y la gloria. Amén, amén. Qué hermoso, mi pastor. Quiero esta mañana dar gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa. ¿Qué le parece si oramos, mi pastor? Amén, amén, ¿Qué le parece? Sí, nos puede dirigir la oración, mi pastor. amén. Amén. Eterno y amado Dios, gracias te damos en Gracias, esta Cristo. mañana por este tiempo hermoso que tú nos das, Amén. Señor. Porque en tu voluntad, Señor, tú todo lo haces perfecto. Gracias te damos, Señor, por estos medios que nos provees, en este caso nuestro hermano Patricio, Señor. Ese sentir que usted puso en él, para a través de este medio poder también, Padre del cielo, hablar de ti, contar cuán grandes cosas ha hecho usted con nosotros, Señor. Amén. Cómo han sido nuestros procesos, que no Así éramos es. los mejores, como Amén. su palabra dice, éramos lo vil y lo despreciado. Así es, mi Lo Dios. que no era, Señor, usted lo llamó para que fuese, y que hoy, Señor, podamos tener este privilegio de ser sus hijos, su pueblo, Amén. Señor. Un real sacerdocio, una nación santa, Señor, Amén. que te alabe, que te bendiga, que te busque Así con es. devoción, Padre Amén. Celestial, no por un interés propio, sino solamente por esa gratitud que debemos tener, Amén. por ese amor que nos mostraste en Cristo Jesús, Señor mi Dios, tu Amén. Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, que nos Así es. enseña cada día, Padre amado, a poder seguir siendo fieles a Sí. ti, Amén. servidores, Señor, en todo tiempo y en todo momento, en toda Amén. circunstancia, Padre Celestial, sin perder el propósito de nuestro llamado, Señor, Así es, que mi es Dios. predicar tu palabra, amado Dios, a quienes Gracias, aún Cristo. no han llegado a estos nobles conocimientos, Padre Celestial. Amén. Gracias te damos, Padre. Bendiga cada obra, Señor, a cada Amén. siervo tuyo, Señor, que está allí, Amén. Señor, llevando este trabajo, a cada hermano fiel Así es. colaborador que está al lado de sus pastores, Amén. hermanas, Señor, pastora, bendito sea su nombre, a todos quienes en el mundo predican tu palabra, Amén. Señor mi Dios, porque tu pueblo es grande, tu iglesia es Amén. grande, Señor. Amén. Nosotros solo somos miembros de este cuerpo maravilloso. Te agradecemos, amado Dios, rogando que tu gracia y tu dirección nunca nos falte, tu Espíritu Santo nos guíe siempre, Señor mi Dios. Así es. Bondades que te pedimos y te rogamos por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 ¿Qué le parece si glorificamos al Señor? Amén. 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 Gloria Gloria a a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios para siempre. Mi pastor, ha sido un agrado, un placer compartir con usted este bello momento. A nombre de mi pastor Daniel Santibáñez y mi pastora María Esther Villalobos, quiero agradecer esta mañana que usted haya accedido a esta entrevista. Hermoso momento en el cual hemos vivido. Amén. Y desde este lugar, mi pastor, le envío un tremendo abrazo. Amén. Y espero nos volvamos a ver pronto. Amén. 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 Así que, mi pastor, ha sido un agrado tenernos en el programa Bellas Palabras de Vida. Y desde aquí, mi pastor, Dios le guarde mucho, le ayude el Señor Amén. y le siga allí ayudando en su trabajo como pastor. Amén. Amén. Ha sido un agrado, mi pastor. Muchas gracias, mi hermano Patricio. También agradecer esta oportunidad que Dios me da. También felicitarlo, ¿ya? Gracias. Por este sentir que Dios ha puesto en su corazón Amén. de poder abrir esta puerta para, en cierta forma, conocer la vida de los pastores, Amén. que muchas veces se hablan tantas cosas, se dicen tantas cosas, pero somos hombres, somos matrimonios, somos personas. Sí. Que también tenemos sentimientos y que por sobre todas las cosas hemos recibido un llamado de parte de Dios para trabajar en su obra. Amén. Contento, desear lo mejor para usted, para su Amén. familia, mi hermana Gracias, mi Elizabeth, pastor. Gracias. pequeña también, ¿no es cierto? Y así a toda su familia también, a mi pastor Santibáñez, Amén. obviamente, pastora,
a quienes también tengo el agrado de conocer y poder haber podido compartir también con ellos. Sí, Así es que muchas gracias por esta oportunidad que Dios me ha brindado en este día de hoy. Esperando, como bien dice usted, que el tiempo transcurra, que en la voluntad de Dios todo lo que hoy vivimos cese en el tiempo del Señor, amén, pero que no sea motivo para que la iglesia siga cumpliendo su propósito. amén, Saludar a todos los hermanos quienes puedan ver esta transmisión, desearles en el amor de Jesús que la gracia y la paz de Cristo reine en sus hogares, en sus amén, corazones, que es un tiempo precioso en que debemos buscar del Señor, vivir más para Él, entender que nuestra vida está escondida en sus manos, que hoy no hay nada más trascendental que la vida. Se fija que como hoy día la vida es lo más importante, bien, pero todo propósito de Dios es bueno. Así que amén, gracias a todos, gracias mi hermano Patricio, amén, un abrazo fraterno desde acá de amén, la comuna de Win, a usted, sí, y Dios le siga prosperando y amén, bendiciendo en esta noble labor que Dios ha puesto también en su corazón. Que amén, Dios le bendiga. amén. Hasta luego, mi pastor. Que esté muy bien. Que Amén, Dios le bendiga. amén. Hasta luego.